Mi nombre es Emilce Viglica. Muchas gracias por sumarte a esta charla nombrada Análisis espacial del sistema productivo de granos y cañas de azúcar en Tucumán en el periodo 2006-2020 con la presentación de Carmina Fandos. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación le pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por la página, por el hall de APRESID, en donde podrán ver información de los programas de la institución, entrevistas en vivo y contenidos exclusivos para los asistentes. Para seguir lo que sucede en redes, pueden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y de esta forma no perderse nada de todo lo que está ocurriendo. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la presentación. Carmina Fandos es ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en teledetección y SIG, título otorgado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora en la sección Sensores Remotos y SIG en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán. Posee una especialidad en teledetección y SIG en cultivos. Le damos la bienvenida a Carmina y escuchamos atentos su presentación. Antes que nada quería agradecerles a los organizadores del evento por la posibilidad que nos brindan de mostrar el trabajo que estamos haciendo en el norte en este congreso. Yo les voy a mostrar un análisis espacial del sistema productivo de granos y caña de azúcar en Tucumán en el periodo 2006-2020, que este es un trabajo que fue realizado en conjunto por personal de las secciones Sensores Remotos y SIG y Granos de la Estación Experimental. A modo de introducción, queríamos contarles que el sistema de producción de cultivos extensivos en la provincia de Tucumán está integrado principalmente por los cultivos de caña de azúcar y de granos. Entre los granos, soja, maíz, trigo, garbanzo, poroto, siendo particularmente importante dentro de los granos estivales la soja y el maíz. En los últimos años se aprecia un avance del área destinada a cultivos de caña de azúcar sobre zonas tradicionalmente graneras y viceversa. Esto debido a una mayor rentabilidad relativa de algún cultivo sobre otro y también a la implementación de prácticas de manejo, como por ejemplo rotaciones de cultivos, que se recomiendan para incorporar diversidad al sistema y de esa manera mejorar la sustentabilidad de los sistemas productivos. Por otra parte, las tecnologías relacionadas con el uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica presentan un gran potencial para la obtención de información sobre la dinámica de los cultivos. En este sentido, los sensores remotos nos permiten una rápida identificación y cuantificación de todos los cambios que puedan ocurrir en la cobertura terrestre y, por otra parte, los sistemas de información geográfica nos permiten vincular espacialmente distintas fuentes de información, entre ellas la generada por imágenes satelitales. Bueno, en este punto queríamos comentarles que la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres realiza anualmente la estimación de la superficie cultivada de los principales cultivos de la provincia de Tucumán. En el caso particular de la caña de azúcar, se genera además la información de producción de caña de azúcar, lo que permite la estimación de los volúmenes de azúcar, que es una información muy importante para planificar los volúmenes de exportación. A raíz de este relevamiento satelital, se generan capas temáticas que están georreferenciadas, lo que permite su utilización en análisis multitemporales. Y en base a todo lo que comenté, es que nos planteamos el objetivo del trabajo, el cual fue analizar la dinámica espacial de los cultivos de granos y caña de azúcar en la provincia de Tucumán en el periodo 2006-2020, utilizando metodologías de teledetección y SIG. Con respecto al esquema de la charla, se va a dividir en 5 etapas. En una primera etapa vamos a hacer una breve descripción de la ubicación de las zonas productoras, la metodología que hemos empleado y un análisis de la evolución de la superficie cultivada con granos y caña de azúcar en el periodo 2006-2020. Luego iremos a los resultados. En la segunda parte vemos la expansión de los cultivos de caña de azúcar en el área granera,
luego el avance de los cultivos de granos en el área cañera tradicional, luego realizaremos un análisis dentro del área granera, un análisis de las prácticas de rotación soja-maíz y finalmente las consideraciones finales. Con respecto a la primera parte de la charla, ustedes pueden observar el área de estudio es la provincia de Tucumán, que se encuentra ubicada al noroeste de la República Argentina, y es una provincia pequeña, pero presenta diversidad de relieves. De este a oeste podemos encontrar llanura, pedemonte, valles de alturas y regiones montañosas. La zona de estudio comprende el área granera y el área cañera. En color rojo lo pueden observar. Pueden observar el área granera hacia las zonas norte, este y sur de la provincia de Tucumán, localizándose en la zona de la llanura principalmente. En tanto que el área cañera se encuentra al oeste de la anterior, en zonas de llanura y pedemonte. Con respecto a la metodología empleada, se realizó un análisis multitemporal de imágenes categorizadas, que es un método de detección de cambios que compara imágenes previamente clasificadas. Como decíamos anteriormente, se tomaron como base las clasificaciones de caña de azúcar, soja y maíz, que fueron obtenidas a partir de imágenes satelitales en la serie 2006-2020. Para el análisis del avance de los cultivos de caña de azúcar sobre el área granera y viceversa, la serie 2006-2020 fue dividida en 5 periodos de 3 años cada uno, mientras que para el estudio de la rotación soja-maíz se consideró el periodo 2015-2020. Bueno, en esta gráfica ustedes pueden observar cómo ha sido la evolución de la superficie cultivada con granos, que corresponde a la sumatoria de soja y maíz, y la superficie cultivada con caña. En color rojo pueden observar la superficie con granos y vemos cómo hacia el inicio de la serie se presentaron los mayores valores de superficie cultivada, alcanzando el máximo en el año 2009. A partir de allí se inicia una tendencia descendente, con picos marcados entre 2011, 12, 12, 13, alcanzando el mínimo de superficie en el año 2013, que coincide con una sequía muy importante en la provincia que se prolonga hasta el año 2014. A partir de allí comienza a recuperarse la superficie con granos, pero nunca alcanzando los valores de la primera parte de la serie. Y desde el año 2007 se detecta una tendencia descendente. Con respecto a la caña de azúcar, pueden observar que el mínimo de la serie ocurre en el año 2006, luego comienza a aumentar la superficie con picos importantes entre 2011, 12 y 12, 13, donde se alcanza el máximo de superficie cultivada. A partir de allí se producen leves fluctuaciones y desde el año 2017 apreciamos una tendencia positiva. Es decir, que si miramos la gráfica podemos ver que en el año 2012 es cuando se produce el cruce de las curvas, la superficie cañera supera a la superficie conjunta de soja y maíz y hacia el final de la serie tenemos que las curvas se están separando por un aumento de superficie con soja y una disminución de superficie con granos. Vamos a los resultados. En la primera etapa vemos la expansión de los cultivos de caña de azúcar en el área granera tradicional. Y ustedes pueden observar en la diapositiva, en color rosa claro, el área granera tradicional de la provincia de Tucumán. Y luego vamos a ver en diferentes colores el área granera que fue sustituida con caña de azúcar en cada uno de estos periodos. Podemos observar en color azul la disposición espacial del área granera que fue sustituida con cañaverales en el periodo 2006-2008. Y así sucesivamente con diferentes colores, en verde oscuro el periodo 2009-2011, en verde claro 2012-14, naranja 15-17, hasta llegar al último periodo, el 2018-2020. Si aprecian el gráfico, podemos ver que en todo el periodo ocurrieron sustituciones del área cañera por cañaverales. Pero este fenómeno fue particularmente importante en el periodo 2012-2014, que coincide con el máximo de superficie de caña de azúcar, como habíamos visto anteriormente, y este periodo es seguido en intensidad por el periodo 2018-2020. Este avance de los cañaverales sobre el área granera se debió a la mayor rentabilidad relativa del cultivo de caña de azúcar sobre granos
dado, entre otros factores, por los mayores precios del azúcar y también por la perspectiva del uso de caña de azúcar para la producción de bioetanol y para la cogeneración eléctrica. En la siguiente figura ustedes pueden observar toda la mancha roja que corresponde al área granera que fue sustituida por cañaverales. En este caso, lo que hicimos también fue analizar qué pasó con esas sustituciones, porque el periodo duraba 15 años. Entonces, ¿qué pasa si en este año, en el 2020, realmente sigue esa situación? Entonces, lo que hicimos fue contrastar los cañaverales con la cobertura generada con los cultivos en el año 2020. Y podemos observar en color verde los cañaverales que se mantienen con cañaverales, que es alrededor de un 67% de la superficie cultivada. En color naranja claro, la superficie que presenta granos, principalmente soja. Y en este caso habrá que ver posteriormente si esa soja llega para quedarse dentro del área granera o se está haciendo en el sistema de rotación soja-caña para volver a cañaverales. Luego pueden observar en color azul una mínima superficie alrededor de un 2% que corresponde a la superficie que pasó a cultivos con cítricos. Esto es en muy escaso porcentaje, lo vemos en la zona norte en Buruyacú y en el sur en La Cocha, y esto obedece también a un proceso de expansión de los cultivos de cítricos, especialmente limón, en la provincia de Tucumán en los últimos años, si bien en mucha menor escala que lo que ocurre con los cultivos de caña de azúcar. En color rojo, finalmente, vemos los lotes que corresponden a otros cultivos o bien están en barbecho. Bueno, pueden observar en el gráfico cómo hay un predominio entonces de los cañaverales, alrededor de un 70% de esa superficie que fue sustituida. En la tercera parte de la charla vamos a ver el avance de los cultivos de granos en el área cañera tradicional. En este caso no se puede hablar específicamente de un avance de los cultivos de granos porque corresponde principalmente a la práctica de rotación soja-caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo semiperenne cuya renovación en plantaciones comerciales ocurre a los 5 a 7 años de implantada, dependiendo del rendimiento del cañaveral. Cuando se hace una rotación con caña, luego de esos 5 a 7 años, se saca el cañaveral, se siembra con soja y posteriormente se hace una nueva plantación del cañaveral. ¿Para qué se hace esta rotación? Inicialmente comenzó esta práctica para disminuir la infestación con malezas, porque al tratarse de un cultivo perenne, una gramínea, semiperenne, presenta muchos problemas de malezas gramíneas perennes. Entonces, con esta práctica se disminuye la infestación con malezas y esto asegura una buena brotación posterior del cañaveral. En este caso, ustedes pueden observar en el mapa de la provincia de Tucumán, en color verde claro, el área cañera tradicional, y en los diferentes colores, respetamos los mismos colores que anteriormente, vamos a ver los lotes, los cañaverales, que fueron rotados con soja en los diferentes periodos. En color azul veíamos entonces los lotes de los cañaverales, con soja que fueron rotados entre 2006 y 2008. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último periodo, que es el 2018-2020. Podemos observar en el gráfico de barras cómo en todo el periodo también se produjeron rotaciones de cañaverales con soja, pero principalmente importante en el periodo 2009-2011. Luego baja la intensidad de rotación y vuelve a ser importante en el periodo 2018-2020. En la próxima figura pueden observar en color rojo toda el área cañera que fue rotada con soja en los últimos 15 años. Vemos una mayor frecuencia de rotación en las zonas norte y este y sur del área cañera. Y en el área central, una baja adopción de esta metodología. Y esto se dio principalmente porque es una zona en donde hay una mayor rentabilidad relativa de cultivo de caña sobre otros cultivos que se realizan en la zona, pero por otra parte también al reducido tamaño de las explotaciones que impide la utilización de maquinaria. Esta es una zona donde predomina el minifundio.
Y otra razón importante también es una arraigada tradición en el monocultivo de caña de azúcar que dificulta el cambio por otro cultivo. Y esto ocurre principalmente en el departamento Monteros y en la zona norte de Simoca. Otro dato que surgió del análisis también fue la intensidad, es decir, la frecuencia de rotación soja-caña en este periodo. Entonces pueden observar en color rojo todos los cañaverales que fueron rotados en un año con soja, en color naranja en 2 años y en color verde en 3 años. Vemos que si bien la mayor proporción corresponde a cañaverales con un solo año de rotación, también es importante la cantidad de cañaverales que tuvieron 2 años de rotación y también hay una superficie con 3 años de rotación. Es decir, es una práctica que se está imponiendo dentro del área cañera. Y en este punto cabe agregar que cuando un cañaveral proviene de una rotación con soja, se logra una mayor rotación en el mismo y esto también redunda en una prolongación en la vida de la cepa. Es decir, que dura más años el cañaveral antes de que se tenga que hacer una nueva plantación. Por último, vamos a la última parte que corresponde a un análisis dentro del área granera, un análisis de las prácticas de rotación soja-maíz. Vamos a contextualizar un poco el análisis. En este caso vemos la superficie con soja y maíz en todo el periodo, en color amarillo la soja, en naranja el maíz, y vemos cómo, como veíamos anteriormente, hacia el inicio del periodo teníamos los mayores valores de la superficie con granos, dada principalmente por la gran cantidad de superficie con soja. Como veíamos en 2013 y 2014 se producen los valores mínimos de superficie de granos, y hacia el final del periodo tenemos los mínimos valores también de soja que se parecen a los mínimos registrados entre 2013 y 2014. En cambio, la superficie con maíz registra una tendencia positiva, principalmente hacia el final de la serie. Entonces, ya este tipo de información nos hacía prever un aumento de la rotación soja-maíz hacia el final de la serie y bueno, decidimos concentrar el análisis en el periodo 2015-2020. Lo que hicimos fue tomar la superficie con soja que fue sembrada en la campaña 2019-2020, considerando 5 campañas previas. Por eso decimos que analizamos el periodo 2015-2020. Y ustedes pueden observar en la diapositiva el gráfico en donde se separan los antecesores de esa soja según hayan tenido monocultivo de soja o rotación con maíz. Y se puede observar que el 29% de la superficie sembrada con soja en la campaña 2019-2020 provino de lotes que tuvieron monocultivo de soja, ya sea en 6 o en menos años. En tanto que un 71% corresponde a lotes que vienen de rotación con maíz, ya sea en 1 o más años. Haciendo el desglose de la información de rotación, tenemos que el 31% de la soja 2019-2020 fue rotada con maíz en un año, un 30% fue rotada en 2 años, un 9% en 3 años, mientras que un 1% fue rotada en 4 años. En la siguiente diapositiva pueden observar la disposición espacial de esos antecesores que estábamos comentando. Y vemos cómo en las zonas norte y este tenemos un predominio de colores naranjas y verdes que nos están indicando una mayor frecuencia de rotación soja-caña, en contraste con lo que ocurre en la zona sur, en donde tenemos una mayor densidad de lotes en colores azules y rojos que nos indican menor rotación. Posteriormente, por otra parte, en la zona este también se destaca el departamento Buruyacú por presentar una mayor frecuencia de rotación. Vamos a las consideraciones finales. Bueno, el análisis de la superficie con granos y caña de azúcar en Tucumán en los últimos 15 años indica una tendencia positiva para el cultivo de caña de azúcar y negativa para los granos en general. La tendencia decreciente de la superficie con granos se debió a la fuerte disminución de la superficie sojera, si bien la superficie con maíz presentó una tendencia positiva, principalmente en los últimos años de la serie. Y el incremento de la superficie con maíz hacia el final del periodo se debió a la mejora de su rentabilidad relativa y a una mayor conciencia de la sustentabilidad de los sistemas productivos, entre otros factores.
Con respecto al avance de los cañaverales sobre el área granera, se constata un proceso de expansión en toda la serie analizada, pero mayormente importante en los periodos 2012-14 y 2018-2020. Y ese aumento de la superficie con caña, como hablábamos anteriormente, correspondió a esa mayor rentabilidad relativa de la caña sobre los granos, derivada del precio favorable del azúcar y de la perspectiva de su uso para la producción de bioetanol y también para la cogeneración eléctrica. En cuanto al avance de los cultivos de soja sobre el área cañera, correspondió a la práctica de rotación soja-caña de azúcar. Y los periodos con mayor frecuencia de rotación fueron el 2009, 2011 y el 2018-2020. Las zonas norte, este y sur del área cañera presentaron una mayor frecuencia de rotación soja-caña de azúcar. Y en cuanto a la rotación soja-maíz, el análisis de los antecesores de la soja sembrada en la campaña 19-20 indica que el 29% de la superficie no fue alternado con maíz, mientras que el 71% restante fue rotado con maíz. Y refiriéndonos específicamente a los lotes que fueron rotados con maíz, el 31% de la superficie sojera 2019-2020 tuvo un 17% de rotación, es decir, un año de maíz en los 6 años considerados. El 30% tuvo un 33% de rotación, 2 años en 6, el 9% un 50, 3 de 6, y el 1% restante un 67% de rotación. Este último caso corresponde principalmente a explotaciones agrícola-ganaderas. Las zonas norte y este del área granera presentaron mayor frecuencia de rotación soja-maíz. En base a los resultados obtenidos, se puede inferir que existe una mayor concientización en el sistema de producción de cultivos extensivos de la necesidad de rotar cultivos para agregar diversidad y de esa manera mejorar el balance de los agroecosistemas. Y finalmente cabe destacar que el análisis SIG que se generó información numérica y gráfica que contribuye a las estadísticas de cultivos y sirve de base para diversos estudios de índole agronómico y económico. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición por cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación. Ahora comienzo a pasarle algunas de las preguntas de la audiencia que fui recibiendo. La primera es, en el gráfico mencionas la relación de superficie entre caña, soja y maíz. ¿Qué otros cultivos son los que no están incluidos? Bueno, nosotros para el trabajo consideramos los cultivos de caña, como decía anteriormente, y dentro de granos, soja y maíz. No estaban incluidos los cultivos de cítricos y en menor medida otros cultivos de granos como por ejemplo poroto, chía, cualquier otro cultivo. Es decir, como vemos hay un descenso al hacer la sumatoria de todos los cultivos, porque parte también de los cultivos que dejaron los granos fueron acítricos, entre otros movimientos. Bien, perfecto. Bueno, acá una bastante preguntada es ¿cómo fue la metodología de obtención de ese análisis multitemporal? Bueno, como decía, es un análisis multitemporal de imágenes categorizadas. Una imagen categorizada es una imagen que ya está clasificada, es decir, una cobertura temática que ya está, como decía, clasificada. Ahora, para obtener esa clasificación, trabajamos con clasificaciones multiespectrales, utilizando en distintas imágenes satelitales las bandas del rojo, del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio. Es decir, hacemos las clasificaciones, obtenemos esa capa temática y en las distintas capas temáticas vamos haciendo análisis SIG. Entonces eso nos permite la obtención de los resultados que vamos buscando. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué imágenes utilizaste para este análisis? Como es una serie muy larga, principalmente trabajamos con las imágenes Landsat, Landsat 5 en la primera parte, luego Landsat 8, y en los últimos años estamos trabajando también con las imágenes Sentinel, Sentinel 2A y 2B, y bueno, en algún momento, cuando no había ni Landsat o las otras imágenes, trabajamos también con el Resourcesat-2, LIS-3, que es el satélite indio. Entonces, bueno, de esa manera conseguimos que sea una serie continua
en los últimos años en los que nos permite este tipo de análisis. Bien, perfecto. Bueno, Carmina, estas fueron un poco las preguntas que hicieron. Te agradezco mucho tu participación y la charla, la verdad es que muy buena. Así que bueno, desde parte de Apredecid, agradecerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria y al público en general. Gracias.